ya existían. Entonces, esa ha sido una opción que se estaba manejando. Muy bien, me confirman inmediatamente se pueda ver la pantalla. Muy bien, la idea es escucharles también, la idea es poderles escuchar también. Si yo no les escucho voluntariamente, voy a tenerles que llamar uno por uno para que puedan participar. Muy bien, entonces en instrumentos y técnicas de recolección de datos vamos a ver una pequeña diferencia que hay entre instrumentos y técnicas. Técnicas es naturalmente mucho más amplio, ¿no? Así como en técnica quirúrgica y los instrumentos que vamos a utilizar para esa técnica quirúrgica, ¿no? Vamos a hacer la maniobra de Pringle en cirugía abdominal, una maniobra que ustedes ya saben, ¿no? A nivel de qué pedículo, de qué víscera se hace, ¿no? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para eso? Entonces, nosotros vamos a ver que la técnica es más amplia y el instrumento es bastante específico y está dentro de la técnica, para poder recolectar los datos, para adaptar proyectos de investigación en salud, en el contexto no solamente normal, sino también en contextos de pandemia, de pospandemia, de todo lo que se puede presentar. Nosotros vimos esto que cambió completamente el curso de la historia de la humanidad. Ahora dicen que AC y DC eh, para fines de investigación en salud pública significa antes del COVID y después del COVID, ¿no? De repente haciendo un paralelismo con la parte religiosa, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, ¿no? Cómo fue el año en el que comenzó la pandemia, desde la semana epidemiológica 11 a la semana epidemiológica 36 del siguiente se hizo este seguimiento y ustedes pueden ver, ¿no? Cómo venían las olas, ¿no? Cómo venían las olas y cómo vivíamos completamente en la normalidad antes de eso, ¿no? En el Perú hasta marzo, ¿no? Hasta aproximadamente marzo del año 2020. Yo me acuerdo que incluso en enero de ese año yo estaba fuera del país. En eso podemos ver los momentos más críticos, ¿no? De la pandemia, donde definitivamente no solamente no se podían hacer las acciones de la vida diaria, ¿no? Sino que mucho menos todavía actividades de investigación, así como antes se venían haciendo, ¿no? Entonces uno siempre tiene que considerar estas desgracias que pueden ocurrir, desgracias grandes a nivel mundial, los llamados cisnes negros, o también desgracias más pequeñas que pueden ocurrir, ¿no? Simplemente que un área del hospital se cierre donde justo nosotros tenemos que hacer nuestra investigación. Queremos hacer un trabajo de neonatología y hay un brote de alguna bacteria, hay un brote de alguna bacteria como pasó en el Hospital del Niño. Y entonces un tesista que depende de ingresar ahí no va a poder ingresar. Entonces se sugiere de que todos los proyectos tengan un plan de mitigación de riesgos, ¿no? Para aprovechar oportunidades de fuentes secundarias. No siempre nosotros tenemos que sacarle todos los datos al paciente, ni siquiera en los estudios prospectivos, ustedes van a ver eso, ¿no? Que haya protocolos de bioseguridad para los colaboradores, los participantes, planes de contingencia ante cualquier paralización, ante cualquier rebrote que pudiera haber, o simplemente un brote de cualquier enfermedad en un servicio y que por ese motivo el ingreso al servicio va a ser restringido, como les decía, ¿no? En el caso de una UCIN, y que haya un brote de alguna patología y nosotros, si no podemos ingresar, simplemente no vamos a poder hacer el estudio, ¿no? O que pase alguna cosa en un hospital, de repente justo estamos haciendo nuestra tesis en emergencia y llega el fiscal y dice, vamos a tener que investigar, aquí ha habido un caso de mala praxis y al menos el ingreso entonces de estudiantes va a ser restringido toda la semana porque parece que un estudiante ha estado involucrado, de repente alguna persona ha pensado de que era personal de salud del establecimiento y se ha quejado sobre él y las autoridades deciden de que los alumnos no van a ingresar por una semana, 2 semanas. Entonces siempre se tiene que estar en el peor de los escenarios y saber qué pasaría en el caso A, en el caso B, en el caso C, en el caso D y en todas las posibilidades que ustedes puedan pensar, ¿no? En el caso de la pandemia se optaba por el distanciamiento social mientras sea posible y esto del distanciamiento social hizo que se desarrollaran mucho más las técnicas de recolección de datos a distancia. Había técnicas que en el pasado, así como no estaba tan desarrollada la teleconsulta y había muchos reparos incluso éticos para poder hacer teleconsulta a distancia, ingresó con mucha fuerza y llegó para quedarse. Y todas las actividades a distancia han llegado para quedarse, no solamente en la docencia, en todos los ámbitos que ustedes se puedan imaginar. ¿Cómo podemos utilizar fuentes secundarias, ¿no? Cuando a veces no podemos obtener información de manera prospectiva o nos demora demasiado sacar datos de manera prospectiva? Ya existen datos que el Estado peruano gasta
muchísimo en poder sacarlos. Este mismo año tenemos el censo 2025. El censo anterior tuvo muchísimos problemas, la información que se pudo sacar fue altamente cuestionada. Hay que apoyar todos a los censistas actuales porque esta labor verdaderamente aporta mucho al país, ¿no? En conocer, nunca se puede saber algo si está bien o si está mal, si no se mide, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante este tipo de actividades. Y ya existen estas bases de datos, se generan bases de datos con cada una de estas grandes actividades, encuestas de desarrollo como el ENDES, que ya se venía haciendo ya, incluso tomando estas medidas de bioseguridad, o la ENAJO, la Encuesta Nacional de Hogares, que también tuvo estos retos. Entonces, todos estos estudios retrospectivos pueden utilizar estas bases de datos secundarias. A veces nosotros queremos hacer un estudio prospectivo. Quiero hacer un estudio sobre alguna patología que fuera bastante difícil de poder estudiar. Quiero hacer un estudio sobre síndrome de Sheehan, por así decirlo. Y entonces el síndrome de Sheehan es una patología que es rara, es una patología muy interesante, muy publicable, es una patología de la pobreza, es una patología que se da cuando en el momento del parto eh, ocurre una isquemia, existe tanto sangrado, tanta hemorragia, que el cuerpo prioriza, ¿no? Algunas zonas que tengan flujo sanguíneo y a otras las deja de lado, ¿no? Las deja de lado, ya no tienen el mismo flujo sanguíneo y una de estas cosas pasa con la hipófisis, ¿no? Y verdaderamente la hipófisis hasta cierto punto se isquemiza, se muere por esta falta de riego sanguíneo durante el parto, ¿no? Y la mujer queda en una situación devastadora con múltiples ejes endocrinos alterados, ¿no? La mujer pierde la vellosidad corporal, una menopausia anticipada, deja de lactar, tantos problemas de salud, ¿no? Y lamentablemente ligado a malas condiciones en el parto. Y de repente uno quiere hacer un estudio de esa patología del síndrome de Sheehan y dice, voy a hacer un estudio muy interesante y porque justo acabo de ver dos casos que se han dado. Como dicen, a veces vienen los casos así en series, ¿no? A veces vienen en bloque. No venían después de mucho tiempo y justo veo dos casos. Es reportable, pero yo quiero hacer algo más que un reporte de casos. Yo quiero hacer un estudio que sea descriptivo. Entonces, con dos casos no lo voy a hacer. Entonces, necesito más casos y entonces yo puedo hacer una parte que sea prospectiva y una parte también que sea retrospectiva. Entonces, yo puedo decir que mi estudio sea ambispectivo. Algunos casos los sacaré de manera prospectiva y otros casos los puedo sacar de manera ambispectiva, retrospectiva, con una fase retrospectiva sacando de la historia clínica, ¿no? Todos los de la historia clínica serán retrospectivos y todos los que yo pueda sacar de allí para adelante serán prospectivos, de allí para adelante serán prospectivos. Y en conjunto, estos estudios que tienen su fase retrospectiva y prospectiva, siempre los llamamos ambispectivos. Bases de datos públicas son de libre acceso, ¿no? Es gratuito poder acceder, no se requieren ni permisos. O sea, yo no tengo que escribir al INEI para poder utilizar estos datos, ¿no? Simplemente a través de los links que ellos nos ofrezcan, nosotros vamos a poder acceder a este tipo de datos. Se pueden hacer revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas requieren un esfuerzo bastante grande, se hacen en conjunto. No se recomienda que una persona sola, es más, como criterio de calidad, no hay una revisión sistemática, por más de que una persona diga yo soy tan hábil que puedo hacer mi revisión sistemática yo solo y le voy a dedicar 4 o 5 meses a hacer una revisión sistemática a tiempo completo, porque para muchas patologías esa es la gran cantidad de artículos que se publican y que se tienen que revisar. No se recomienda, no se recomienda, incluso en el caso de que se pudiera hacer por una sola persona, no está dentro de los criterios de calidad. Tiene que tener como mínimo dos autores, se sugiere, ¿no? Trabajos bibliométricos que no tienen esas características, no son mucho más libres de hacer. Pero estos trabajos, si ustedes se dan cuenta, vienen utilizando información que ya se publicó y información que otras personas sacaron. Entonces, también se pueden considerar bases de datos secundarias o terciarias, incluso, si es que alguien ya generó un repositorio previo. Datos de vigilancia epidemiológica y estadísticas vitales, ¿no? Estadísticas vitales siempre se sacan, ¿no? Siempre se sacan estadísticas vitales y a veces el Estado las utiliza para poder hacer un control de distintas patologías que son de interés público y eso ya se llama vigilancia epidemiológica. Entonces van por dos caminos distintos, pero se complementan muy bien. Una son las estadísticas vitales, la más importante. ¿Cuál será la estadística vital más importante con la que surge la demografía, con la que surge la epidemiología? ¿Cuál es el dato que comenzó todo esto? Me gustaría que ustedes, ¿cuál es el dato en salud que comenzó todo esto, de la epidemiología, de la demografía en general? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? ¿Cuál será el dato más importante, el que en la historia de la humanidad fue el primero que se sacó? El primero que se sacó.
Hay tantos datos, ¿no? Nacimientos, embarazos, muertes, enfermedad. ¿Cuál será el primero que se sacó de todos los datos en demografía? Me gustaría, den sus opiniones. Excelente, alguien contestó, excelente, Víctor Jaro. Víctor Jaro contestó mortalidad, porque muchas veces lo que ha movido el motor de la historia ha sido lamentablemente la necesidad, y nunca hay tanta necesidad como en época de guerras. Y en época de guerras era muy importante, incluso antes de los datos de natalidad, lo que se comenzó a sacar fueron los datos de mortalidad, ¿no? Para saber en un ejército después de una batalla cuántos muertos ha habido, ¿no? Entonces los datos de mortalidad fueron los que movieron inicialmente todo esto, ¿no? En la historia de la demografía y de la epidemiología. Entonces, a veces ni siquiera esos datos son tan fáciles de sacar. Se puede hacer estudios muy interesantes de mortalidad porque los médicos graduados tienen acceso a la base de datos de SINADEF, ¿no? De donde se pueden generar también los certificados de defunción, ¿no? Los certificados de defunción también se pueden generar. Entonces, en algún momento, yo me acuerdo con algunos amigos, hicimos un estudio de mortalidad en pacientes operados de cardiopatías congénitas, ¿no? Pacientes operados de cardiopatías congénitas en el Hospital del Niño y ver cuál era la supervivencia de estas personas. Y cuando uno ve supervivencia, también ve indirectamente mortalidad. Entonces, ¿cómo lo podíamos hacer? No teníamos que preguntar y buscar historia clínica, ¿no? Simplemente con la relación y los DNIs de estos pacientes podíamos buscar si estos pacientes contaban o no con un certificado de defunción. Entonces se ingresaba al sistema que emite los certificados de defunción y se colocaba el DNI. Pero la intención no era generar el certificado de defunción de esta persona, sino solamente ver si ya cuenta o no cuenta con un certificado de defunción. Como todos los fallecidos cuentan con un certificado de defunción, entonces allí se veía si es que aparecía su certificado de defunción. Nosotros estábamos lamentablemente seguros de que ese niño operado en el Hospital del Niño de Breña había lamentablemente fallecido después de haberse hecho su operación, de repente no a consecuencia de la operación, ¿no? Pero años después, y así se podía generar estudios de supervivencia que son bastante interesantes. Es una forma casera, bastante práctica de poder hacer estudios de supervivencia de distintas patologías, y simplemente tenemos que contar con alguna persona, algún médico que nos quiera facilitar el permiso a poder visualizar si cuentan o no cuentan con un certificado de defunción. No importa en qué parte del país vivieran, porque sabemos que en el Hospital del Niño de Breña se operan personas de todo el país y personas peruanas, extranjeras, que cuenten, que estén registradas allí, ¿no? Para sus operaciones. Y lamentablemente en la época de la pandemia ni siquiera podíamos confiar en los datos del SINADEF, que tuvo que sincerar varias veces la cantidad de fallecidos, porque muchas veces, y esto fue tan trágico, que incluso la persona encargada de actualizar los datos de SINADEF también lamentablemente había fallecido en algunas regiones. Porque Perú fue uno de los países más golpeados por la pandemia. Verdaderamente en algún momento se va a conocer cuál fue la extensión, ¿no? Algunos cálculos preliminares hablan de 200.000 muertos, ¿no? Que es un escándalo, ¿no? Definitivamente por ningún punto de vista se puede decir que el manejo de la pandemia fue óptimo, lamentablemente, en nuestro país. Entonces, se cuenta con distintos sistemas y lamentablemente no están tan integrados entre sí, no existe un reto de interoperabilidad. Entonces, el CIS, el INS, el CDC, que ve la vigilancia epidemiológica, siempre están buscando maneras de integrar esta información que ya existe, ¿no? Eh, una forma de poder acceder a datos, es, por ejemplo, a través de los links del INEI también, pero esto ya más que todo para las estadísticas vitales. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos un pequeño artículo, es solamente una carta al editor, pero que ya motivó una publicación científica para sus autores, donde se veía el uso de estas herramientas del INEI, producción científica en base a 5 encuestas nacionales del Perú. ¿Qué tanto se está utilizando la información que con tanto esfuerzo el gobierno peruano viene sacando, ¿no? Verdaderamente se debería utilizar más, se debería utilizar más. Se hace un gran esfuerzo para poder sacarla. Cuando ustedes sean serumistas y vean también el llenado de su GIS, ahí también van a ver, ¿no? Todo el esfuerzo que se tiene que hacer para poder sacar los datos, y a veces no se llegan a utilizar. Se pueden utilizar definitivamente más. La calidad definitivamente se puede mejorar, pero por ahora el uso que se les está dando es poco, ¿no? Y esta pequeña carta al editor vio que tantos estaban utilizando. ¿Quiénes estaban haciendo uso de esto? Muchos investigadores y también alumnos, ¿no? Los alumnos también, sin necesidad de un permiso especial, pueden ingresar y pueden ir sacando estos datos, ¿no? Estos datos son plantillas, bases de datos en Excel, que hay que buscar en alguna parte el código que tienen, ¿no? El libro de códigos para ver a qué corresponden cada uno de los ítems que ellos están tocando, porque generalmente están
abreviados, generalmente hay un código que dice el uno va a corresponder a que sí tienen una característica, el cero a que no tengan esa característica, o de repente comienzan con uno sí tiene la característica, 2 no tiene la característica. Todo eso se puede sacar, ¿no? Dentro del libro de códigos de cada una de las encuestas que se utilicen. Y aquí quería hacer un paréntesis porque también les quiero compartir. Entonces, el INS hizo una convocatoria para poder ver y cómo mejorar, ¿no? El uso de estos datos, cómo mejorar el uso de estos datos y facilitó entonces los links a muchos de estos accesos, ¿no? Y en ese sentido es de bastante utilidad el poder tenerlos casi todos a la mano, todos juntos. Y me parece que esto también se les puede compartir. Son datos abiertos de distintas categorías, de distintas categorías. Y me parece que se les puede compartir. Se les puede compartir prestaciones de salud a gestantes, procedimientos realizados en nivel 2, en nivel 3 en cáncer, de prestaciones en hipertensión arterial, en diabetes mellitus, datos de afiliación de activos al CIS, datos abiertos, ¿no? Pero que vale la pena poder tener los links para poder verlos, ¿no? Las salas situacionales de casos notificados de distintas enfermedades, de dengue, de malaria, de vigilancia de distintas cosas, eh, datos abiertos en su gran mayoría. Fallecidos por COVID, pruebas moleculares, linaje de COVID, son varios datos que podrían ser de bastante utilidad. Eso también se les puede compartir. Muy bien, seguimos adelante entonces. ¿Cuáles vendrían a ser entonces las técnicas e instrumentos que más se utilizan para la recolección de datos, que viene a ser el método por el cual vamos a recopilar y medir información de distintas fuentes? Nosotros tenemos que utilizarlas para poder responder a nuestras preguntas de investigación, cumplir todos los objetivos que nosotros hayamos colocado, ver los resultados que nosotros queremos evaluar y ver las futuras tendencias y qué tipo de investigación se puede hacer después, ¿no? Entonces, la recolección de datos a distancia ha llegado para quedarse, ya es una moda que no se puede rechazar desde ningún punto de vista. Tiene muchas ventajas el recolectar los datos a distancia, ¿no? Sobre todo, se tiene que ver que cuando yo recolecto un dato a distancia, este dato va a quedar en algún medio electrónico, ¿no? Va a quedar en algún medio electrónico y yo ya no voy a hacer uso del papel. Entonces, toda la fase de utilizar el papel queda de lado. Además, cuando yo recolecto un dato en papel, cuando yo utilizo una encuesta en papel, hay la posibilidad de que la letra de la persona que está encuestando sea mala, que la letra del investigador sea mala, de que se marque una alternativa y luego se diga, ah, no, 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 me equivoqué. El participante me dijo la B, pero yo le escuché la D. Entonces yo tengo que cambiar. Entonces aquí voy a hacer un borrón, voy a colocar una anotación. Entonces todo eso queda de lado, todo eso queda de lado cuando se utilizan métodos electrónicos para poder recolectar los datos. Y además otra cosa que había es que siempre había dificultades y errores en la recolección de datos. Y entonces este proceso que en inglés se conocía como data entry, de manera profesional, por ejemplo, para los ensayos clínicos, entonces este data entry se hacía incluso hasta dos veces, se hacía hasta dos veces. Entonces, primero alguien pasaba a la computadora todos esos papeles de las encuestas que yo he sacado para mi tesis y luego otra persona se recomendaba que también, esto sobre todo para los casos de investigaciones con más recursos, vuelva a revisar todos los datos, vuelva a revisar todas las encuestas, todos los cuestionarios y nuevamente vuelve a ingresarlos, ¿no? Nuevamente vuelve a ingresarlos generando otra base de datos en Excel. Y luego se hacía a través de herramientas como Merge, se juntaban las dos bases de datos, se juntaban todas las bases de datos o se comparaba qué le falta a una que tiene la otra o qué dice la una que tiene la otra y siempre se encontraban diferencias en estudios grandes, en estudios de tipo ensayo clínico, pequeñas diferencias se podía encontrar, ¿no? Y entonces era necesario este punto para poder evitar esos errores, ¿no? Esos errores de la digitación. Todos estos errores de la digitación se minimizan completamente utilizando bases de datos online, cuestionarios como Google Forms, como ustedes van a ver, ¿no? Entonces, toda esa parte del data entry se simplifica bastante y es decirle adiós al papel.
Muy bien, entonces ahondando un poco entonces en qué es la técnica es la estrategia, ¿no? La estrategia que sigue el investigador para poder recolectar los datos y el instrumento va a ser solamente una herramienta que va a servir para esta técnica, ¿no? Entonces el instrumento siempre está dentro de la técnica, el instrumento es más pequeño. La herramienta que usa el investigador para recolectar los datos, ¿no? Por ejemplo, si mi técnica fuera un análisis documentario, entonces el instrumento podría ser la historia clínica, ¿no? La historia clínica. Entonces ustedes también no se olviden de expresar eso. Si su instrumento es la historia clínica, entonces su técnica se llama el análisis documental, el análisis documentario también le pueden decir, ¿no? Entonces, de por sí, para ustedes que están utilizando entonces como instrumento las historias clínicas, la técnica se llama el análisis documentario. Muy bien, entonces, entre estas distintas técnicas, entre las más conocidas, las encuestas, así se le puede llamar también a la técnica, y el instrumento puede ser cuestionarios, escalas, la misma encuesta también, muchos utilizan el término encuesta también aquí adentro, tanto como para la técnica como para el documento mismo. Entonces, en este caso sí podría ir allí. Vamos a ver la diferencia más adelante. La observación. Por ejemplo, para muchos estudios en los que yo quiero ver, ¿será adecuado el lavado de manos prequirúrgico en operaciones de trasplante? Se seguirán todas las normas de bioseguridad en operaciones de trasplante donde se manejan en simultáneo dos quirófanos. Entonces yo puedo verlo y lo puedo ver con una lista de chequeo, ¿no? Con una lista de chequeo, ver si cumplen o no cumplen todas las recomendaciones que se sugieren específicamente para los trasplantes, ¿no? Si se manejan todos los tiempos de sangría que dicen, de isquemia, todos los tiempos de isquemia, isquemia roja, blanca, todos esos para el caso de los trasplantes. Entonces yo lo puedo ver con una lista de chequeo y puedo decir que mi técnica es la observación, ver si cumplen o no cumplen. La entrevista con una guía de entrevista. Esta entrevista puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. La técnica se sigue llamando igual, pero definitivamente será diferente cuando el enfoque es cualitativo y cuando el enfoque es cuantitativo. Cuando el enfoque es cuantitativo, entonces yo hago las preguntas y la persona me responde, y directamente yo voy marcando o esa persona va marcando todas las respuestas que yo vea o las voy a registrando de ese modo. Pero en la entrevista cualitativa se le da una libertad bastante grande a la persona para que se pueda expresar, para que me pueda decir sus preocupaciones, sus miedos, pueda proponer un nuevo tema dentro de lo que estamos conversando y solamente se le graba, ¿no? Solamente se le graba. La técnica que más se utiliza entonces en la investigación cualitativa viene a ser la entrevista, ¿no? La entrevista, y hay distintos tipos de entrevista como también vamos a ver. Y para las historias clínicas es análisis documental, la técnica. La elección de la técnica naturalmente depende de la variable, de qué precisión le quiero dar, de cómo quiero yo recolectar y de las habilidades del encuestador, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un tipo de entrevista a los pacientes que están con una terapia inmunosupresora, son pacientes que están recibiendo rituximab para alguna patología oncológica. Lo mejor sería hacer unas entrevistas a distancia, lo mejor sería hacer entrevistas a distancia para proteger a esta persona, ¿no? Para proteger a esta persona. Nosotros somos profesionales de la salud, nosotros rotamos por distintos hospitales, sin querer podríamos llevar alguna infección que podría poner en peligro a estas personas, ¿no? Entonces yo puedo hacerles encuestas a estas personas que están con inmunosupresión a distancia, ¿no? Por teléfono, por el WhatsApp, entonces hay muchas formas en las que yo me puedo adecuar dependiendo del tema, dependiendo del enfoque que yo quiera dar. Hay muchos métodos entonces para poder realizar mi investigación. Y aquí podemos ver que todos estos vienen a ser instrumentos o métodos para recolectar datos. Métodos o instrumentos para recolectar datos. Y la técnica es mucho más amplia. Entonces aquí vamos a ver, entrevista, como su nombre lo dice, viene de entrever, ¿no? Entrever. Cuando alguien deja un cuestionario y dice, voy a hacer un estudio con alumnos de un colegio y les voy a dejar un cuestionario, les dejo un cuestionario para que lo llenen, yo no puedo hablar de entrevista, yo no puedo hablar de entrevista. Entrevista es persona a persona o persona a más de una persona, puede ser, no hay ningún problema. Un entrevistador a varias personas que están siendo entrevistadas o a una persona que está siendo entrevistada, pero ese nexo de estar visto, ese nexo de poderse hacer preguntas y recibir respuestas, no se tiene que perder en una técnica que yo voy a llamar entrevista, ¿no? Dentro de la entrevista hay otras formas, como por decir, hay una entrevista grupal que se llama grupo focal, y grupo focal viene a ser muy característico de la investigación cualitativa, de la investigación cualitativa. Y aquí me gustaría su participación. Ustedes están viendo un grupo focal y me van a decir
¿Qué notan en este grupo de personas? Lo que se está haciendo aquí es un grupo focal, naturalmente en época de pandemia, probablemente a distancia, pero ¿qué notan ustedes en este grupo focal? ¿Por qué creen que se llama grupo focal? ¿Cuál es la característica principal del grupo focal? Respondan ustedes en la barra del chat. Yo voy a preguntar también a alguien que no vea responder en la barra del chat para que de manera más directa nos pueda comentar algo. Entonces, todo lo que quieren pueden ir comentando. ¿Qué característica notan acá ustedes en el grupo focal? Y yo también le voy a decir al final a alguna persona que no haya llegado a participar por el chat, le voy a decir que nos comente un poco qué logra notar de esta imagen, qué logra notar de esta imagen como representación del grupo focal. ¿Por qué se caracteriza el grupo focal? No es cualquier entrevista en grupo, no es cualquier entrevista en grupo, tiene que tener una característica muy importante. ¿Cuál será esa característica? Alguien, sí, están participando, siguen participando, siguen participando. ¿Qué notan ustedes? ¿Qué notan el resto de sus compañeros? ¿Qué notan sobre estas participantes? ¿Hay alguna característica entre ellas común? Sigan respondiendo, sigan respondiendo. ¿Qué notan ustedes? ¿Qué notan ustedes? ¿Edad similar? Sí, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. De repente queremos hacer un estudio de dermatología. Uno de sus compañeros dijo, todas tienen cabello largo. ¿Alguna sí puede ser alguna patología, sí, definitivamente puede ser alguna patología. Todas son mujeres y todas son mujeres jóvenes, ¿no? Todas son mujeres y todas son mujeres jóvenes, dicen algunos. Muy bien, entonces yo le pregunto a alguien que todavía no haya participado. Voy viendo a alguien que todavía no haya participado. A ver, a ver. Muy bien, le pregunto a su compañera Milady. Milady, no, excelente. No, Milady ya participó. Disculpa, Milady. Le pregunto a su compañero Oscar Serna. Oscar Serna, presente. Adelante, Oscar, te escuchamos. Sí, doctor. Sí. ¿Qué podrías notar entonces de este grupo de personas o qué has escuchado tú de los grupos focales? Bueno, describirle lo que viene en la imagen, veo lo mismo que mi compañero, doctor, que pareciera que estuvieran en una entrevista, que son de diferentes lugares, eh, todas son Sí, mujeres. los grupos focales, si ustedes les decían hace 10 años a las personas que hacen investigación cualitativa, se puede hacer a distancia, les hubieran dicho de que no, ¿cómo es posible? Se hubieran molestado con ustedes hace 10 años, los que hacen investigación cualitativa les hubieran dicho, es imposible, ¿cómo se va a hacer? Estás perdiendo todo lo más importante de la entrevista cuando estas personas no se están juntando, ¿cómo se va a hacer a distancia? Pero con la pandemia se comenzaron a hacer a distancia sin ningún problema. Entonces, la característica más importante del grupo focal es la homogeneidad, y esto lo escribo incluso en la barra de chat, la homogeneidad dentro del grupo. Entonces, si yo quiero hacer un estudio para padres de familia, lo que más se recomienda, quiero hacer un estudio sobre el bullying y quiero tener la opinión de los padres de familia. Y entonces, ¿qué grupo focales debo armar? Yo debería armar un grupo de padres, pero lo que más se recomienda es que haya un grupo solamente de los padres, de los progenitores varones, de los padres, de los papás, otro grupo solamente de las mamás, otro grupo solamente de las mamás. Y que dentro de ese grupo, dentro de esa entrevista, ellos se van a sentir en más confianza cuando todas las personas a su alrededor son similares, ¿no? Son similares o son de las mismas características o características sí, parecidas. Sobre todo para temas de salud sexual y reproductiva, esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. De repente para otros temas no tanto, pero se recomienda, ¿no? Entonces una forma de poderlos separar es por edades, separarlos por instituciones. Como les decía, si yo quiero hacer un estudio de bullying, probablemente me conviene tener cuatro grupos focales, ¿no? Un grupo para solamente los papás de estudiantes de colegios nacionales, solamente las mamás de estudiantes de colegios nacionales y otros dos para los colegios privados. Solamente los papás de niños de colegios privados y solamente las mamás de niños de colegios privados. Entonces, así voy armando mis grupos focales. Entonces, lo que se busca aquí es la homogeneidad, que dentro del grupo sean bastante homogéneos. Yo les hago las preguntas y veo quiénes participan. Tiene sus pros, tiene sus contras. A veces una persona toma más liderazgo, ¿no? De la conversación, conversa más que los otros. Se tiene que intentar que todos participen. Ustedes dirán, estos grupos focales es un tipo de investigación que no es tan frecuente, todo lo contrario. De repente en ciencias de la salud no estamos tan habituados a hacer estos grupos focales porque nos hemos acostumbrado, sobre todo en nuestro país, a hacer investigación cuantitativa. Pero, por ejemplo,
las empresas hacen cualquier cantidad de grupos focales. Es una de las investigaciones que más se hace, de las técnicas que más se utilizan, los métodos que más se usa, por el hecho de que, por ejemplo, para colocar productos, ¿no? Quieren sacar una pasta dental, entonces hacen su grupo focal de mujeres y varones. ¿Qué les ha parecido el uso de esta pasta dental que le hemos regalado? Y las personas comienzan a dar sus características, ¿no? Y de repente las chicas se enfocan en algún aspecto, los varones se enfocan en algún otro aspecto de ese producto. Entonces se utilizan mucho los grupos focales y se pueden utilizar para distintas características, pero lo más importante es que sea homogéneo dentro de cada grupo. Muy bien. Los tipos de entrevistas, hay otra clasificación, así como cualitativa, cuantitativa, hay otra clasificación, estructurada y no estructurada. Estructurada, cuando las preguntas son estandarizadas, parecido a un examen de respuesta múltiple. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, pero ya toda la estructura está dada, toda la estructura. Yo sé cuál es la pregunta uno, 2, 3, 4. Yo sé todas las preguntas, nadie me va a sorprender. En las no estructuradas, entonces yo simplemente tengo normas generales. Vamos a hablar. Sí, ¿qué les parece el uso del paracetamol en el dengue? Y yo les pregunto a las personas, ¿qué les parece que se utilice paracetamol en el dengue? Y entonces las personas de repente nos salen con sorpresas, ¿no? En la investigación cualitativa. Y de repente las personas nos dicen, a mí me molesta bastante porque yo me movilizo así, tengo que ir una hora para poder llegar a mi posta de salud que queda bastante alejada, me dicen que tengo dengue, en todas las noticias yo veo que el dengue es grave, pero veo que para el dengue, ¿qué cosa me van a dar si he visto por las noticias de que es una patología seria tener dengue? Me van a dar paracetamol. Y entonces las personas nos dicen cómo se sienten, ¿no? Al utilizar, al recibir paracetamol para una patología que ellos piensan que es grave, ¿no? Como puede ser el dengue. Entonces allí de repente algunas personas me dicen, también deberías preguntarme esto, también deberías preguntarme por qué solamente me dan el dengue. Me dan el dengue porque ya se les han acabado medicamentos, de repente por eso es lo que piensan las personas. Entonces, al no tener una entrevista estructurada, yo tengo la libertad, sobre todo en el enfoque cualitativo, de que surjan más preguntas, de que ellos pongan de su cosecha, ¿no? O de que de repente yo mismo como investigador veo que hay algo importante, yo veo que esta es una persona que ya ha tenido dengue en 3 oportunidades y entonces yo digo, ya, no había considerado esto, pero como el enfoque cualitativo, el enfoque cualitativo permite esto, yo tengo esa libertad en el enfoque cualitativo de poder hacer más preguntas, a diferencia del cuantitativo. El cuantitativo no me permite eso. Pero naturalmente las ventajas están en que es mucho más fácil evaluar, ¿no? En la investigación estructurada, cuantitativa. A veces puede haber preguntas abiertas, puede haber preguntas abiertas también en la investigación cuantitativa. Yo de repente le puedo preguntar, quiero hacer un estudio sobre personal de salud, ¿no? Quiero hacer un estudio sobre conocimientos de dengue del personal de salud. Y entonces yo coloco en mis preguntas qué profesión, y las personas me van diciendo su profesión, y me dicen su profesión médico, enfermera, personal de farmacia, y de repente yo aprovecho para dejar una pregunta abierta allí porque me pueden decir otro, ¿no? Y al otro le pregunto, ¿qué profesión tiene usted? Y me van sacando otras respuestas que yo no había considerado. Pero yo solamente dejé abierta una parte, ¿no? Una parte para que me den más alternativas. De repente ahí alguien me contestará, mi profesión es psicólogo, mi profesión es fisioterapia, profesiones que de repente al comienzo yo no había considerado, pero que luego pueden entrar, ¿no? Entonces sí hay algún espacio para dejar preguntas abiertas, hay algún espacio para dejar preguntas abiertas, incluso en la investigación cuantitativa, pero no con la libertad en la que yo puedo tener en la investigación cualitativa, que incluso yo puedo inventar nuevas preguntas en ese momento, o la persona me puede hacer preguntas también como investigador y podemos conversar al respecto, ¿no? Esa libertad tiene el enfoque cualitativo. Los cuestionarios online, entonces, son una herramienta sumamente útil que nosotros tenemos que estar acostumbrados a utilizar. Probablemente les voy a compartir también algún link de algún tutorial de cómo hacer cuestionarios en Google Forms. También podemos ver algo de eso en la parte práctica. Y entonces tenemos que estar acostumbrados a utilizar herramientas gratuitas, pero también incluso existen aplicativos, ¿no? Aplicativos para el celular que pueden colocarse, ¿no? Y entonces yo con acceso a Internet puedo tener la dirección, el link del Google Forms y yo mismo puedo contestar un formulario por cada persona que estoy encuestando, ¿no? Me voy a un hospital y entonces a cada paciente que ha sido hospitalizado por tener Zika con ST elevado, a todos los que tenían Zika con ST elevado y fueron hospitalizados, les puedo hacer un cuestionario cuando ya estén un poco más estables, ¿no? Les puedo hacer un cuestionario y entonces yo utilizo mi celular y con el mismo link a Google Forms yo voy respondiendo y no necesito enviarles necesariamente a los participantes porque de repente ellos están todavía con un estado hemodinámico que no les permite
permita contestar con esa facilidad. O lo mismo dentro del hospital, a veces es un poco restringido el uso de celulares todavía, entonces yo puedo ser la única persona con celular recolectando también los datos, ¿no? Eso es bastante práctico. Existen también, además del Google Forms, existen otras páginas como el SurveyMonkey, también bastante prácticas. Una desventaja del Google Forms es la pérdida de los datos. Eso sí, lo tenemos que reconocer. Una desventaja bastante grande del Google Forms es la pérdida de los datos. Lamentablemente, a veces estos formularios, si bien la herramienta es completamente gratuita, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, llega el momento en el que yo tengo un poco de tiempo para hacer mi análisis de datos y lamentablemente no encuentro la información, porque esa sí es una desventaja que ha tenido el Google Forms en el pasado, ¿no? Que los cuestionarios a veces se perdían o se corrompían, ¿no? Salía información y era ilegible la información que pasaba al Excel, ¿no? Entonces eso lamentablemente ocurre. Existen aplicativos que no tienen ese problema, ¿no? Aplicativos que yo puedo generar el cuestionario en una plantilla online y luego lo subo a mi celular, ¿no? Y por ejemplo, este aplicativo ganó muchos premios porque era muy fácil de utilizar, ¿no? Era muy fácil de utilizar. El MACPI es un aplicativo que ustedes lo pueden hacer y entonces, como ustedes están viendo, el cuestionario aparece de una manera bastante sencilla y se le pregunta a la persona, inmediatamente y la persona comienza a responder, ¿no? La ventaja de un cuestionario de Google Forms es que cualquier persona puede responder, no necesitan instalar el aplicativo, no necesitan instalar el aplicativo. Pero si yo soy el investigador y yo voy a recolectar los datos directamente de la persona, le voy a hacer preguntas o voy a recolectar los datos de la persona hospitalizada en emergencia y quiero hacerlo un estudio prospectivo, entonces puedo yo simplemente instalar el aplicativo y desde mi celular yo voy recolectando los datos. Y esto incluso se hace de manera altamente profesional con este aplicativo que es el que más se utiliza en los ensayos clínicos y en investigación profesional, que es el REDCap. Y es gratuito siempre y cuando la institución para la que trabajamos haya solicitado un permiso, ¿no? El REDCap, sumamente práctico, muy útil. Escoger el instrumento más apropiado para el estudio es algo que nunca nosotros debemos dejar de lado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ven aquí? ¿Cuál sería la dificultad que ustedes pueden ver aquí en estas instrucciones que se están dando para un estudio? Probablemente sea un proyecto de una actividad de mejora social, de ayuda social, más que un proyecto de investigación, pero la forma de recolectar los datos es muy parecida, ¿no? Entonces, ¿qué dificultad vendrían a encontrar ustedes acá? ¿Está correcto? ¿Ven algún problema? ¿Alguien que quiera participar? Sigan participando, sigan participando. Excelente, Melina, excelente. Si no tienen dónde vivir, si están en situación de calle, si están en condición de homeless, como dirían en inglés, en una situación de indigencia, ¿cómo van a tener un smartphone con un lector de QR? Si hay personas que tienen smartphone y el único lector de QR que tienen está dentro del WhatsApp, ¿no? Eso también ocurre, ¿no? Y cómo van a poder utilizarlo, ¿no? ¿Cómo van a poder utilizarlo para poder contestar o para poder enviar su información, ¿no? Entonces, verdaderamente, y esta es una campaña que sí existió, ¿no? Eh, por la forma en la que está escrito, ustedes pueden adivinar de qué país era, ¿no? De qué país era. Pero sí existió esta campaña para poder ayudar a personas indigentes, ¿no? Una campaña que verdaderamente tuvo muchos problemas. Muy bien, los cuestionarios pueden ser cerrados o abiertos, como habíamos mencionado. Los cuestionarios abiertos lo vamos a ver más en el enfoque cualitativo y vamos a ver que temas muy parecidos se pueden tocar tanto con un enfoque cuantitativo como con un enfoque cualitativo, ¿no? Con un enfoque cualitativo de la lactancia, nosotros podemos preguntarles a las madres, ¿no? ¿Cómo se siente viviendo la experiencia de amamantar de repente por primera vez? ¿Qué sentimientos le generan? Es muy importante, ¿no? La lactancia desde el punto de vista no solo fisiológico, sino psicológico también para temas del apego, ¿no? Del niño y de la madre entre sí. ¿Cuáles son las actividades que usted realiza en un día para amamantar a su hijo menor de edad, de 1 año? ¿Sobre qué aspectos de la lactancia le gustaría tener mayor información? Entonces, esta es la ventaja que tienen estos cuestionarios abiertos, ¿no? Y aquí en cuestionarios cerrados nosotros vemos que ya nos dan las alternativas para poder responder con un sí o con un no, o de repente con una escala que es la famosa escala de Likert, ¿no? Que va de un extremo desde lo más bueno hasta lo más malo, o también podría ser a la inversa, desde lo más malo hasta lo más bueno, no hay ningún problema, ¿no? Y entonces aquí, ¿cree usted que es recomendable suspender la lactancia materna o la alimentación del niño cuando tiene infección respiratoria, cuando está tosiendo, tiene alguna dificultad respiratoria? Y aquí, para que respondan como sí o como no, como sí o como no. ¿Cree usted que un niño está sano cuando se ve gordito? Sí o no. Y entonces así nos pueden contestar. Y luego nos dice, coloquen el recuadro que corresponde a una X según los datos aportados por el usuario o acompañante del niño según el servicio. Ubicación del centro asistencial.
¿Qué opinión le merece? Excelente, muy buena, regular, mala, muy mala. Entonces aquí esto es mucho más fácil de corregir, naturalmente, ¿no? Mucho más fácil de corregir. Y también de analizar, también de analizar. En realidad el reto en la investigación cualitativa está en cómo analizar los datos. Es más fácil para un estudio sencillo cualitativo y un estudio sencillo cuantitativo. El cualitativo definitivamente es más difícil de analizar. Un estudio muy sencillo cuantitativo se puede hacer de manera muy directa e inmediatamente yo ya puedo, incluso con el Excel, comenzar a generar los cuadros, ¿no? Comenzar a generar los cuadros. Esto lo puedo exportar directamente a cualquier paquete de análisis de datos y inmediatamente yo con apretar solamente un botón ya puedo tener todos los estadísticos descriptivos, solamente con apretar un botón. Entonces, en cambio, en el enfoque cualitativo, con apretar un solo botón, yo no voy a tener todavía los resultados de mi investigación cualitativa. La escala de Likert es una forma de colocar las respuestas, una forma de colocar las respuestas muy útil, ¿no? Que va desde un extremo muy bueno o muy malo al otro extremo, ¿no? Muy de acuerdo a muy en desacuerdo. ¿Quién coloca entonces cuántas alternativas debe haber? El investigador. El investigador es el que decide si esto van a ser tres, ¿no? Porque yo podría expresar solamente con tres. De acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, y completamente en desacuerdo. Entonces podrían ser tres, podrían ser cinco o podrían ser siete. ¿Cómo podrían ser siete en este caso, no? Yo le quiero preguntar a alguien, ¿qué opina usted sobre el hecho de que en el DNI se pueda colocar en automático que todos sean donantes y de que para no ser donante de órganos se tenga que hacer un trámite y uno tenga que decir no deseo ser donante, pero que por defecto ya venga la opción de que uno ya se incorpora como probable donante? ¿Qué opina usted de eso? ¿Está muy de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo o en desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo? Entonces yo le puedo hacer las preguntas hacia la persona. ¿Y cómo sería, cómo harían ustedes para que se convierta en un Likert con siete alternativas? ¿Qué cosa podríamos hacer? Podríamos colocar aquí algo más y aquí también algo más. Estoy extremadamente de acuerdo, se podría colocar. Estoy extremadamente en desacuerdo. Entonces, ¿quién decide cuántas alternativas debe haber? El investigador. El investigador es el que decide. Ustedes deciden, verdaderamente hacer cuestionarios, hacer encuestas, es un arte, no es un arte verdaderamente. Yo antes hacía los conocimientos, actitudes y prácticas en el orden que se recomienda. Primero les colocaba en el cuestionario los conocimientos, luego las actitudes y luego las prácticas. Una docente que tuve, que ella, bueno, tuvo la oportunidad de hacer su maestría en Harvard, me recomendó, pero eso nadie te obliga a que utilices ese orden, que primero vayan los conocimientos, luego las actitudes y luego las prácticas. Nadie te está obligando a que hagas eso. Además, cuando tú colocas primero los conocimientos, cuando uno pone primero los conocimientos, esas preguntas de conocimientos como que le soplan, ¿no? A las personas y luego ya no responden del mismo modo la parte de actitudes, ya no responden del mismo modo la parte de prácticas. Entonces, conviene que la parte de conocimientos se evalúe después, al último, ¿no? En general, no hay tanta preferencia sobre si primero tienen que ir las actitudes o las prácticas, pero la parte de conocimientos vale la pena que ustedes la pongan al final. Nada nos obliga a que vayan al inicio las preguntas de conocimientos, porque esas preguntas de conocimientos, como les digo, les soplan, ¿no? Para responder de una manera probablemente sesgada las que vienen después. Ejemplos de trabajos utilizando cuestionarios y encuestas, donde no solamente se utiliza el cuestionario para sacar los datos, ¿no? Sino todo el estudio es del mismo cuestionario. Diseñando cuestionarios, encuesta de salud para comparar dos tipos de escalas diferentes, o construcción y validación de un instrumento para medir la satisfacción de los pacientes de primer nivel de atención, o una comparación de la escala de Likert y la escala visual análoga como opciones de respuesta en cuestionarios para niños. Entonces aquí lo que se estudia es el instrumento mismo, o sea, el instrumento mismo no se utiliza solamente como instrumento, sino es el objeto de estudio aquí es el mismo instrumento, o sea, se está estudiando el mismo instrumento aquí en todos estos estudios. Esto de aquí no es muy recomendable en pregrado, como ustedes pueden ver, es un nivel un poco superior de conocimiento, es un nivel de práctica que hay que tener en investigación un poco superior. Entonces yo no les recomiendo a ninguno de ustedes y me parece que nadie ha tocado hacer validación de cuestionarios. En otros grupos sí he visto estudiantes de pregrado querían validar una escala que se había utilizado en inglés, una escala excelente y que querían ahora traerla al Perú. Los estudios de validación de escalas, verdaderamente validar un cuestionario demanda bastante tiempo y bastantes recursos. La cantidad de participantes que se requiere es bastante grande y el conocimiento de construcción y validación de cuestionarios, de herramientas de investigación, también es todo un reto para alguien que recién
está en pregrado y puede demorarle bastante, no se recomienda entonces, no se recomienda para una tesis de pregrado. Nosotros tenemos una clase sobre validación de cuestionarios y por algo estarán ustedes viendo por qué digo validación de cuestionarios, no digo validación de encuestas. Por algo, cuando ustedes busquen en internet o busquen bibliografía van a encontrar validación de cuestionarios. No se encuentra validación de encuestas porque no todo se valida, no todo se valida. Entonces, siempre deben tener en cuenta que por más de que yo haga las cosas online, yo no tengo que perder la perspectiva ética, ¿no? Entonces, todos los principios de la bioética, por más de que mi investigación sea a través de un cuestionario de Google Forms, este cuestionario de Google Forms debe tener, aunque sea en un pequeño párrafo, todos los requisitos que se piden para un consentimiento informado, asentimiento informado. De repente, yo quiero hacer un estudio sobre ciberadicciones para estudiantes de secundaria. Entonces, de repente yo voy a utilizar un asentimiento, se los envío al WhatsApp de estos estudiantes, que probablemente todos tienen celular, todos tienen WhatsApp, entonces me responden por ahí y está muy bien, pero igual yo tengo en una parte de este cuestionario, en el encabezado, como ustedes van a poder ver, siempre se tiene que tener un pequeño párrafo incluso. Generalmente cuando se hacen cuestionarios online, el consentimiento informado o asentimiento informado es más breve. Puede ser breve, no hay ningún problema. Puede ser incluso un párrafo, pero si este párrafo tiene todo esto, los riesgos, los beneficios, alternativas, confidencialidad, compensación, contactos, participación voluntaria, entonces está correcto, está correcto. Entonces siempre debería tener su consentimiento informado sin importar de que sea virtual. Luego siempre mantener protocolos de bioseguridad dependiendo del estudio que yo esté haciendo. Esto es en la época del COVID. Ustedes pueden notar sobre todo la diferencia, ¿no?, de nivel de bioseguridad entre el participante y el médico del ensayo clínico, ¿no? Pueden notar una diferencia de bioseguridad que siempre se tiene que mantener. Hasta para las ecografías se ingeniaron, ¿no? Pequeñas formas de poder proteger a la persona que toma la tomografía de modo que solamente pasen sus manos y poder realizar el estudio sin arriesgarse, ¿no?, en la época de la pandemia. Las intervenciones a distancia, hay estudios con intervención, ¿no? Yo alguna vez hice un estudio de educación de pacientes, que bueno, en este caso los participantes eran trabajadores de farmacias, ¿no? Para poderles educar sobre temas de tuberculosis, porque muchas veces en vez de ir al centro de salud, las personas primero van a farmacias y boticas, y entonces para poder detectar a través de las farmacias y boticas personas que pudieran tener alguna sintomatología compatible con TBC, para poder, que las personas que atienden en farmacias y boticas también puedan protegerse también de posibles casos de TBC y de que puedan informar sobre medicación o medicación que las personas estén tomando por su cuenta, ¿no? Una persona que acuda 2 semanas consecutivas, 3 semanas consecutivas buscando alivio para una tos y que esta tos es productiva y que esta tos, además de pasar los 14 días que nos dice nuestra norma técnica, también esta tos vemos que no está respondiendo a los antibióticos, esta persona ya está yendo por otros medicamentos, ahora quiere un antitusígeno, ahora ya quería su dextrometorfano, ahora está preguntando si puede comprar codeína o no puede comprar codeína. Entonces, todas esas cosas eran bastante importantes y se podía educar sobre estos temas a través de mensajes de texto en su momento. Ahora los mensajes de texto SMS un poco que están quedando en el olvido, ¿no? Serán mensajes de texto probablemente de WhatsApp actualmente, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, dice evaluación del conocimiento sobre hábitos de salud cardíaca saludables en entorno urbano y rural en una población del Punjab en Asia, después de una campaña con mensajes de texto, ¿no? Un estudio de manera transversal. Entonces, incluso las intervenciones para los estudios con intervención, que muchas veces a nivel de pregrado solamente son intervenciones educativas, de entrenamiento, también se pueden hacer a distancia, ¿no? Y las personas ya no se tienen que juntar en una sola localización. Estas intervenciones a distancia incluso pueden ser curativas, ¿no? Como telerehabilitación que llegó en la pandemia, ¿no? Entonces se le veía a distancia a la persona practicar los ejercicios de fisioterapia y se le decía si estaba correcto o incorrecto. Esto para que siempre entonces ustedes tomen en consideración todas las ventajas que tiene el poder incorporar herramientas online, herramientas electrónicas a su investigación. Y finalmente esto, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de participar en una investigación, háganlo, ¿no? Apoyen a todos sus compañeros, a todas las personas que están recolectando datos. Ustedes también van a estar en esa posición muy probablemente, ¿no? Nunca sean alérgicos a la investigación como ustedes van a ver en muchas instituciones. Verdaderamente es triste, ¿no? Ver que
hay profesionales de la salud que verdaderamente son alérgicos a la investigación. Llega un tesista para sacar datos y le dicen, ya, ya cuentas con consentimiento informado, ya cuentas con aprobación de la institución, ¿dónde está la aprobación de tu universidad? O sea, peor todavía que auditores de investigación, peor que monitores clínicos, se las saben todas para intentar prohibirles a los alumnos que investiguen, ¿no? Por más de que cuenten con todos los permisos, al final uno cuenta con todos los permisos y esa persona te dice, correcto, puedes hacer tu tesis aquí, pero solamente los días que no me toque a mí. Cuando me toque a mí, tú no puedes revisar las historias clínicas. Entonces, lamentablemente, a veces vemos todavía esas cosas. Muy bien, eso era en cuanto a este tema de recolección de datos. La parte inicial es sumamente sencilla, pero el tema es muy amplio, ¿no? Después vamos a ver validación de cuestionarios, vamos a ver también el tema de las variables, ¿no? Porque estos cuestionarios están hechos de preguntas y esas preguntas incluyen todo tipo de variables, ¿no? Todo tipo de variables. Y cuando nosotros hacemos estudios retrospectivos, las preguntas y las variables ya han sido formuladas, ya tenemos la información recolectada y se trabaja de un modo diferente para recolectar los datos prospectivos que para los datos retrospectivos. Para los datos, para recolectar datos prospectivos, si bien es difícil, nos demanda esfuerzo, nos demanda ir a una institución, para los datos prospectivos nosotros podemos hacer todas las preguntas que nosotros consideramos convenientes. En cambio, para un estudio retrospectivo yo tengo que trabajar con lo que ya se tiene en la historia clínica. De repente hay una cosa muy interesante, algún examen muy interesante que yo quiero poder evaluar, pero simplemente si en esa institución no se le pide esa prueba de laboratorio, no se va a poder hacer, no se va a poder hacer, porque simplemente yo trabajo con lo que me den en esa institución. ¿Alguna pregunta al respecto del tema de recolección de datos? ¿Alguna pregunta que tuvieran? Entonces yo les hago finalmente una pregunta. ¿Se quiere hacer un estudio sobre la inseguridad vial, sobre la inseguridad en el transporte? Y yo cuento con una tablet, yo cuento con una tablet para poder hacer ese estudio y los participantes a los que yo quiero encuestar son participantes transeúntes. ¿Cuál es la principal dificultad en la recolección de datos que ustedes pueden ver allí? Quiero hacer un estudio con una tablet sobre la inseguridad vial, los accidentes de tránsito. Yo quiero ver entonces qué me responderán los transeúntes del centro de Lima. ¿Cuál sería la dificultad principal para poder hacer mi estudio con una tablet? ¿Sería una buena opción para poder recolectar los datos en este estudio? ¿Qué dicen ustedes? Y terminamos con eso. Alguien está diciendo, no, respondan ustedes. Entonces, quiero hacer mi estudio, quiero recolectar datos sobre inseguridad vial en el centro de Lima y cuento con una tablet. De repente trabajo incluso para una institución de investigación y me ha dado unas tablets para poder yo recolectar los estudios. No me ha dado una herramienta de papel porque ellos cuentan con los recursos, me han dado una tablet para poder hacer el estudio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a estar bien o va a estar mal? Respondan todos. La aproximación que estoy teniendo es la correcta. ¿Ustedes lo harían así? ¿Ustedes harían este estudio con una tablet en el centro de Lima sobre inseguridad vial? Sí, a mí me interesa escuchar también las respuestas de ustedes y le hago una pregunta a uno de sus compañeros en este caso. En este caso, una de sus compañeras, a Winnie García. Winnie García, te escuchamos. ¿Cuál sería el problema? Si es que hay algún problema. ¿O qué le podrías recomendar a alguien? ¿Qué le podrías recomendar a alguien que quiera hacer un estudio sobre inseguridad vial y cuenta con una tablet donde está registrado, tiene incluso permiso del RedCap, entonces cuenta con las mejores herramientas para poder hacer su estudio? ¿Qué le dirías tú, Winnie García? Sí, doctor, buenas noches. Eh, Considero de que no sería lo más adecuado porque, Por qué no sería lo más adecuado? en primer lugar, cuando uno tiene una tablet, se puede hacer el registro de varios participantes a la vez, ¿no? Asimismo, el No paciente necesariamente. puede Si examinar. la técnica es la entrevista, va a ser persona por persona, transeúnte por transeúnte probablemente va a ser. Naturalmente la información se guarda allí, ¿no? La información se guarda allí, yo no tengo que llevar mucho papel, ¿no? Probablemente nada de papel. ¿Tú ibas a eso, Winnie, o alguna otra dificultad más ven? ¿Qué Sí, otra dificultad ven ustedes? a que el paciente podía examinar o podía ver lo que estábamos escribiendo, ¿no? Tanto de la información de él como de repente los pacientes que anteriormente estábamos evaluando. Ahí, en ese punto estaríamos ya no respetando el principio
de confidencialidad o estaríamos alterando la confidencialidad con respecto a los datos de Probablemente, los probablemente pacientes. el tema de inseguridad vial no requiera tanta confidencialidad. Las preguntas que le voy a hacer van a ser más que todo opiniones, no va a ser información sobre resultados de laboratorio de esa persona, nada de eso, ¿no? Muchas veces ustedes van a ver que se hacen este tipo de estudios, ¿no? Pero me gustaría que ustedes vayan a lo básico, a lo más simple, ¿no? A los instintos más básicos de las personas, ¿no? ¿Por qué no sería buena idea hacer este estudio en el centro de Lima con una tablet? Porque también puede Alguien está respondiendo, sí, excelente. robar. Entonces, yo le felicito a una de sus compañeras. Sí, a veces el sentido común es, como dicen, el menos común de los sentidos, ¿no? Y su compañera María Villanueva lo ilustra muy bien. Es más práctico por la seguridad del investigador. Eso es lo más importante, por la seguridad del investigador. Ustedes se van a ir con una tablet a una zona donde puede haber inseguridad no solamente vial, no solamente del tránsito, sino también pueden ser asaltados, ¿no? Entonces, nada les garantiza a ustedes de que no van a ser asaltados porque están con un chalequito de encuestador, ¿no? Incluso a las personas del censo muchas veces les han asaltado, ¿no? Y esto de aquí es un caso de la vida real, ¿no? Una institución muy prestigiosa, muy buena, que hace investigación sobre TBC, alguna vez tuvo esta idea de poder hacer esta investigación en zonas muy empobrecidas y preguntar temas de tuberculosis XDR allí y las personas iban los encuestadores con su tablet, ¿no? Naturalmente esto acabó de una manera muy terrible, ¿no? Con asaltos, con pérdidas, entonces verdaderamente uno tiene que ver cuáles son las condiciones de campo, ¿no? Verdaderamente se tiene que conocer también no solamente la parte teórica, sino también la parte práctica. Entonces, ¿qué desventaja verían ustedes en utilizar un formulario de Google Forms? Ustedes quieren hacer un estudio sobre uso de la vestimenta hospitalaria fuera del hospital. Ahora que estamos en una época post pandemia, la gente nuevamente se ha descuidado. Y ustedes pueden ver en los cines, en los restaurantes, personas que están con mandil universitario, personas que están con el scrap universitario en este tipo de localizaciones públicas. Y ustedes quieren hacer un estudio específicamente, entonces, ¿qué piensan los estudiantes de medicina? De repente los estudiantes de medicina, la única opción que tienen, no tienen la oportunidad de poder regresar a su casa. Los horarios son tan pegados que no pueden regresar a su casa a cambiarse y tienen que comer en donde estén con la vestimenta hospitalaria, ¿no? Con el esclavo hospitalario. Definitivamente esto en términos de bioseguridad es bastante malo, ¿no? Es bastante malo, pero incluso pasa en los países más desarrollados, sobre todo por falta de tiempo, ¿no? Entonces no es tan fácil dar una respuesta a esto, ¿no? No necesariamente es la culpa del estudiante. Y entonces ustedes quieren hacer un estudio sobre eso con un formulario de Google Forms y quieren, ya han conseguido el permiso de una universidad, de los alumnos, se les va a solicitar el consentimiento también a través del formulario de Google Forms. ¿Qué dificultad creen ustedes que habría en utilizar estos links de Google Forms para los alumnos? ¿Qué dificultad creen ustedes que podría haber? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes son miembros de una sociedad científica y quieren que este estudio también se replique en estudiantes no solamente de su institución, sino también de distintas instituciones del país? ¿Podrían compartir este link con distintas personas que digan ser estudiantes universitarios? Se podría hacer, sí se podría hacer, pero lamentablemente allí tenemos una desventaja que es en la calidad de los datos, ¿no? Porque este link de repente con la mejor de las intenciones nuestros compañeros, nuestros amigos lo comparten a otras personas que también sean estudiantes de medicina, pero de repente les llega también este link a estudiantes de otras carreras de ciencias de la salud que no están dentro de los objetivos de nuestra investigación. Nuestra investigación tiene preguntas orientadas específicamente para el estudiante de medicina y de repente nos contesta alguien que es estudiante de enfermería, estudiante de farmacia, verdaderamente entonces nos puede llegar información que nosotros no necesitamos, información que verdaderamente contamina un poco nuestra investigación, ¿no? O de repente alguna vez se hizo este estudio, esto también es una historia de la vida real, se hizo este estudio y se tuvo una gran cantidad de respuestas, ¿no? Respuestas era lo que más teníamos, ¿no? Entonces la cantidad de datos estaba muy bien, pero también se vio de que algunas de estas instituciones que contestaban, porque había un espacio para poder contestar a qué institución pertenece usted, había instituciones del extranjero, instituciones de México, instituciones de Ecuador, así, y verdaderamente entonces nuevamente la naturaleza del estudio se ve alterada, ¿no? Se ve alterada. Entonces cualquiera puede tener este link para poder contestar un cuestionario de Google Forms. Es una dificultad que ustedes podrían encontrar. Y ahora yo les pregunto, así como vimos esa escala de Likert, ese test de Likert, que era una forma de poder responder, de poder armar preguntas.
¿Qué pasaría si nosotros hacemos preguntas y por algún motivo una de las fichas de respuesta nos llega así? Que todas las 50 preguntas esa persona nos ha respondido ni de acuerdo ni en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Todo nos respondió que no sabía o que sí sabía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué harían con esa ficha de esa persona? Hay una persona a la que nosotros preguntamos sobre un determinado tema y todo nos respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esa persona todo era tan neutral así como Suiza. No quería comprometerse ni a favor ni en contra. De nada. Todas las 50 preguntas no respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo. ¿Qué harían ustedes al respecto? ¿Qué harían con ese formulario? Y le pregunto a su compañero Marcelo Fernández. Marcelo, adelante. Marcelo, hiciste una encuesta y una de las fichas de uno de los participantes te viene con esa respuesta. Todo está respondido ni de acuerdo ni en desacuerdo. ¿Qué cosa harías tú con esa ficha? No lo considero. Excelente, esa es la respuesta. Entonces también es una forma de darse cuenta si están leyendo la pregunta completa, si están tomando en serio la investigación, entonces ver cómo responden las personas. Entonces simplemente yo no debería poder considerar esa respuesta. Y de repente también vemos una ficha de alguna persona que todo responde algo en desacuerdo. Y todas sus alternativas es con la misma respuesta, algo en desacuerdo. En todo marca la D. Entonces también tendríamos que desechar ese cuestionario. Una técnica que también se tiene muy novedosa para estos formularios de Likert es que para algunos temas esta opción del medio la eliminan y de ese modo como que fuerzan a la persona a que nos conteste si está más del lado de acuerdo o más del lado de desacuerdo. Eso también es bastante novedoso. Yo no lo he visto mucho en tesis peruanas, pero también se viene utilizando. Le eliminan a la opción neutral para forzar de que las personas se pongan de uno de los dos lados, si de acuerdo o de desacuerdo. Muy bien, eso era todo con respecto a esta parte. También vamos a ver un poco de elaboración de cuestionarios y también de cómo se validan estos cuestionarios, cómo se crean, cómo se validan los cuestionarios. Y los cuestionarios están hechos de preguntas, las preguntas tienen alternativas que vienen a ser las formas de responder una determinada pregunta y ahí entra el tema de variables y cómo se manejan las variables, ¿no? Que ese sí es también un tema bastante amplio dentro de todo esto. Si no hubiera más preguntas, esto sería todo por la clase de hoy. ¿Alguna pregunta más que hubiera? ¿Alguna pregunta que hubiera?